Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el 9 de marzo de 2024. Y el día de hoy hay mucho que comentar tanto dentro de las líneas de contacto como también sobre la destrucción de ciertos elementos bastante importantes, como también me gustaría hablar de distintas cosas como que están ocurriendo en el ámbito europeo que tienen que ver directamente con lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero vamos por parte y me gustaría iniciar el video de hoy con lo que está ocurriendo en la zona de Avdiivka. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que se han reconocido nuevos avances rusos en dirección a Tonienke. Si es que vamos al mapa de Suryak Maps, que es aquel mapa que estamos utilizando ahora mismo, lo que podemos ver es que los rusos mantuvieron e incrementaron, mejor dicho, el avance que habían logrado desde Orlivka. Lo comentamos el día de ayer, cerraron un poco ese espacio que habían creado, ese como pequeño bolsón de posiciones ucranianas, y hemos visto que ahora han nivelado un poco el frente y se encuentran con el control de alrededor de un 70%, 80% de Tonienke, mientras que Ucrania ahora mantiene unas partes periféricas del pueblo, lo cual es un avance bastante llamativo para los rusos. Esto también, de hecho, está representado en el mapa de Deep State UA. Recordemos que Deep State UA es un mapa ucraniano y que en el último tiempo no ha estado actualizando mucho. Muestran un avance parecido, aunque si es que vemos el frente en los dos mapas, vemos que el mapa de Deep State UA muestra un poco menos de avances rusos, pero en definitiva durante las últimas horas reconocieron este avance desde Orlivka en dirección al sur hacia el norte de Tonienke y reconocen que los rusos se han hecho ya con la mayoría del pueblo. La otra diferencia importante es que el resto de Tonienke en el mapa de Deep State UA está en lo que es una zona gris, algo que no está en el mapa de Suryak Maps. Como podemos ver acá en el mapa de Suryak Maps, el resto de Tonienke está bien consolidado por las fuerzas ucranianas. Habrá que ver cuál es la interpretación de ellos. No siempre que hay una zona gris significa que no hay tropas de ningún bando en un sector. Muchas veces puede ocurrir que el frente está muy fluido, que nadie puede consolidarse 100% y por eso se considera zona gris. Y quizá eso es lo que está ocurriendo acá según lo que muestra Deep State UA. Pero ya es el segundo o tercer día seguido de avances rusos en esta dirección, por lo que podemos ver que Rusia está reiniciando un poco y volviendo a tomar iniciativa en este sector del frente, volviendo a avanzar, luego de que esta ofensiva que prometía mucho fuese ralentizada y detenida en seco por lo que fueron distintos contraataques ucranianos. Y habrá que ver todo esto. Vemos que la ofensiva vuelve a avanzar, esta operación rusa hacia el oeste de Avdiivka, pero igual hay que mirarlo con cautela. Uno fácilmente puede prometer, no, acá van a comenzar los avances de nuevo para conseguir más clics o lo que sea, lo que voy a comentar y probablemente como voy a titular este video es que han reiniciado los avances o ha reiniciado la ofensiva, ha vuelto a avanzar, lo cual es cierto, pero lo que quiero decir es que hay que ser cautelosos con ¿qué puede ocurrir acá? Habrá que ver si es que los rusos logran recuperar este ritmo de avance tan grande que tenían en esta zona de Avdiivka hace 2 semanas. Ahora vemos avances, pero no de la misma magnitud. Y habrá que ver cómo evoluciona todo esto, si es que los rusos logran avanzar rápido de nuevo, si es que Ucrania logra estabilizar en ciertos sectores. Todo eso va a ser bastante llamativo y la verdad es que no hay que adelantarse mucho a distintas conclusiones sobre lo que puede ocurrir. Sin embargo, lo que yo creo es que la zona de Berdichi es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la primera fase de esta ofensiva rusa, y luego en el contraataque ucraniano, y ahora también, Berdichi se está volviendo un punto fundamental. Hemos visto cómo Ucrania ha aguantado muy bien esa posición. Hemos visto cómo Rusia está ejerciendo bastante presión, pero de momento no ha avanzado en dirección a Berdichi. Hemos visto cómo Ucrania también está invirtiendo mucho en esta zona. Un par de las imágenes de tanques Abrams destruidos fueron en la zona de Berdichi. Y también hemos visto cómo Rusia ha lanzado unas ofensivas ciertos ataques, mejor dicho, lo comenté en su momento, de infantería sin mucha cobertura, que fueron atacados por un Bradley, etc. Lo comenté en su momento. ¿A qué voy con todo esto?
Berdichi al parecer es clave tanto para fuerzas rusas como para fuerzas ucranianas, porque claro, estos avances al sur de Orlivka en dirección a Tonienke es más como recuperar o establecerse en zonas que ya estaban no necesariamente abandonadas por el ejército ucraniano, pero sin una tenencia tan consolidada. Las posiciones ucranianas en Berdichi sí parecen ser bastante más resistentes de lo que estamos viendo en Tonienke o en dirección a Orlivka. Entonces yo creo que al final lo que ocurra en Berdichi va a ser una muy buena manera de medir cuál va a ser el futuro de toda esta operación. Si es que los rusos logran tomarla en el próximo tiempo, no puedo asegurar nada obviamente, pero no me sorprendería que luego de manera simple pudiesen avanzar hacia Semionivka y luego avanzar más allá hacia el oeste, pero si se desgastan mucho y pierden mucho tiempo en Berdichi, quizá eso no llegue a ocurrir. Todo eso obviamente todavía está por verse, pero como les digo, para mí lo que ocurre en Berdichi puede terminar siendo fundamental para el futuro de las operaciones en Avdiivka. Habrá que ver qué ocurre si definitivamente durante los próximos días o durante las próximas semanas, pero parece ser que los contraataques ucranianos ya no tienen tanta intensidad como lo tenían anteriormente y que Rusia ha vuelto a avanzar. El avance de hoy fue un poquito más grande, si es que no me equivoco, y más importante que el avance de ayer, pero habrá que ver qué ocurre ya durante el día de mañana o pasado, si es que logran sostener esto. Como lo digo una y otra vez, mantener la iniciativa es vital para este tipo de operaciones. Si es que te estancas un par de días, es difícil volver a avanzar. Lo vimos en esta zona. Rusia se estancó por unos días después de avanzar mucho tiempo y vimos cómo ese estancamiento se mantuvo mucho tiempo, que costó volver a reiniciar las operaciones, y por eso digo que es fundamental para quien está atacando lograr avanzar por lo menos un poco todos los días, y habrá que ver si es que Rusia lo puede lograr en esta zona. Ahora pasemos al otro lado de Ucrania, específicamente al norte, al frente de Kharkov, específicamente el área de Kupiansk, para hablar de manera aún más específica sobre lo que está ocurriendo en Sinkivka. Y en las últimas horas lo que se ha informado es que las tropas rusas han vuelto a avanzar al norte de este importante pueblo y que ahora han tomado ciertas posiciones nuevamente acá en las zonas periféricas del norte de Sinkivka. Esto lo podemos ver tanto en el mapa de Suryak Maps como también en el mapa de Divgen. Acá podemos ver en este rojo de acá lo que representa Divgen, que han sido los últimos avances rusos en esta área. Y la verdad es que todo esto, la zona de Sinkivka en general, es como el mito de Sísifo para los rusos, porque una y otra vez entran en Sinkivka y luego tienen que volver a salir tras presión y vuelven a entrar y ocupan los mismos lugares. Ha ocurrido unas 5 veces ya. Y francamente no les podría decir por qué Rusia no ha tomado este pueblo, porque sabemos que lo han intentado. Hemos visto imágenes en el pasado de asaltos, la verdad es que catastróficos de lo mal que salieron. Las fuentes rusas siempre critican cómo se llevan a cabo las operaciones acá, y hemos visto cómo cada vez ya ha caído más, ha perdido más importancia para los rusos todo este frente de Sinkivka, debido a que no hay mucho éxito y que por alguna razón las cosas no están funcionando muy bien. Sin embargo, también sabemos que los rusos mantienen un gran número de tropas en esta zona y que están acumulando reservas y equipo, y a raíz de todo esto se han anunciado nuevas evacuaciones en el área de Kupiansk. Si es que no me equivoco, son 40 o 50 asentamientos donde se anunció una evacuación obligatoria. Muchas veces estas evacuaciones obligatorias no se siguen, y claro, piénselo como si fuesen ustedes. Si tienen que abandonar su casa porque se viene el frente, obviamente uno quiere guardar su vida, pero muchas veces ocurre que a dónde va a ir uno, qué va a escapar, perderlo todo. Muchas veces la gente, especialmente gente de mayor edad, como lo hemos visto en esta guerra, tiende a quedarse en sus casas a pesar de que el frente se vaya acercando. Aquí voy con todo esto. Habrá que ver qué ocurre en el próximo tiempo, porque a pesar de que no hemos visto mayor progreso en la zona de Sinkivka, habrá que ver todavía si es que los rusos consolidan este avance o si logran expandirlo. Es bastante llamativo que Ucrania se esté preparando para que los rusos avancen, siendo que Sinkivka no está siendo no es un lugar donde estén teniendo mucho éxito. Sabemos que los rusos, como lo estaba diciendo antes,
están acumulando bastantes fuerzas en todo el eje de Kupiansk, pero la intensidad de Sinkivka en específico no es tanta como antes. Vemos que hay mayor presión hacia otras zonas del frente en la misma región, pero bueno, es algo bastante llamativo y es algo a lo que hay que estar bastante atento, porque quién sabe qué puede ocurrir de manera más sorpresiva durante el próximo tiempo. Quiero hablar un poco acerca de una situación que hemos comentado en varias ocasiones, pero que ocurrió antes de que yo comenzara comentando la guerra, así que no he entrado tanto en profundidad acerca de todo esto. Pero quiero hablar de, bueno, si es que nos vamos al año 2022, sabemos que el último trimestre del año fue probablemente uno de los mejores momentos de Ucrania en esta guerra. Lograron capturar grandes partes de Jersón, lograron capturar grandes partes de Kharkov, pero algo de lo que se habla muy poco, y en gran parte la razón, me imagino, de por qué se habla tan poco de esto, es que no prosperó, es el hecho de que Ucrania estuvo al borde de lograr otro avance muy importante, que era en la zona de Kremina, específicamente este pueblo de acá, que es un importante punto logístico para los rusos y que una captura de Kremina por parte de las fuerzas ucranianas ponía en amenaza la tenencia rusa de Severodonetsk y Lysychansk, que fue la captura de estas dos ciudades fue una de las grandes victorias de Rusia a lo largo de 2022. Y quienes saben de esta guerra, que la sigan hace mucho tiempo, saben exactamente de lo que voy a comentar, pero hay muchos que me imagino que no. Pero lo que ocurrió en este momento, alrededor de diciembre de 2022, es que de la nada estos avances ucranianos fueron frenados en seco y eventualmente hemos visto que los rusos empujaron y comenzaron a empujar desde Kremina hacia Torsk y a Terni. Así que el día de hoy, ¿por qué traigo todo esto a comentar todo esto? Y es porque en Ukrainska Pravda, un medio ucraniano, salió si no me equivoco se traduce como la verdad ucraniana, no estoy 100% seguro, pero bueno. Esto fue algo que también fue difundido por Deep State UA y se habla específicamente de una entrevista de un comandante que estaba a cargo de operaciones en esta zona y él apunta a una de las razones de por qué estas operaciones no prosperaron. Creo que no es la única razón, creo que es más complejo que lo que comenta él, pero de igual manera es algo bastante llamativo porque es un error en el que Ucrania ha caído en varias ocasiones. Y él habló específicamente de cómo la influencia mediática de periodistas y de querer mostrar resultados terminó siendo muy perjudicial para estas operaciones ucranianas y eventualmente alertó a los rusos a toda esta situación, a lo difícil que estaba siendo la zona, que estaban desarrollándose profundos avances ucranianos y que los ucranianos realmente tenían ganas de tomar Kremina y eventualmente reaccionaron. Y lo que vimos en su momento es que los rusos llevaron un montón de tropas a este frente y que además, según lo que comentan en esta entrevista, triplicaron la cantidad de artillería que se estaba utilizando en esta zona. El comandante apunta directamente a el círculo de periodistas, creo que no usa nombres directos, pero apunta al trabajo de periodistas ucranianos y también al Ministerio de Defensa, si es que pude traducir bien, a toda esta actitud de ir promocionando los avances. Hoy estamos a punto de capturar Kremina. Según este comandante, estaban a 1,5 kilómetros de llegar al pueblo y cuando comenzó a difundirse esta información en espacios ucranianos, ciertos anuncios del Ministerio de Defensa también, ahí es cuando los rusos reaccionaron y eventualmente derrotaron esta ofensiva. Y por eso digo que no es tan simple. No creo que los rusos recién se hayan enterado de la ofensiva cuando salieron todos estos artículos, pero quizás sí se dieron cuenta de que Ucrania realmente tenía muchas intenciones de tomar Kremina y eso los ayudó a reaccionar de manera más anticipada, también aprovechando que tenían muchas tropas frescas, debido a que más o menos en esa fecha comenzaron a entrar en el frente tropas rusas que habían sido movilizadas durante septiembre del 2022. Pero ¿por qué quiero ir a todo esto? Porque es un problema que hemos visto una y otra vez con Ucrania. Lo mismo ocurrió en la zona de Zaporilla y en la zona de Bakhmut. Esto de anunciar tanto tus operaciones obviamente termina siendo algo que te juega en contra. Y obviamente los rusos tienen una robusta red de inteligencia y tienen distinta información de dónde va a atacar Ucrania. Eso yo creo que está bastante claro, pero distintas cosas como la convicción de estos ataques, la intensidad,
la necesidad de lanzar estos ataques se hacen mucho más obvios cuando tienes toda esta información en los medios. Y lo comenté hace 1 o 2 videos. Rusia, por otra parte, no es tan mediática con sus avances, o con sus intentos de avances, por lo que tenemos la misma dinámica. Ucrania más o menos sabe dónde está presionando Rusia, pero es más difícil identificar de manera más concreta cuáles son los puntos exactos donde quieren atacar y los puntos exactos donde buscan quebrar. Y eso obviamente termina facilitando las cosas para quien está atacando y complicando un poco las cosas para quien está defendiendo, especialmente en una zona con un frente tan extenso. Y vimos cómo Ucrania de hecho se tomó la ventaja de todo esto, se aprovechó de todo esto. Yo todavía recuerdo, no reportaba la guerra en este momento, pero cuando Ucrania lanza su ofensiva en Kharkov, los rusos se estaban preparando para la ofensiva de Jersón, porque Ucrania había dicho, vamos a atacar Jersón, y estaban lanzando ataques, pero de la nada, ¡pum!, vimos este gran ataque en la zona de Kharkov, aprovechando que los periodistas y los medios hablaban de la zona de Jersón, y también estaban ejerciendo algo de presión en esa zona. Luego vimos que se despreocuparon los rusos de lo que estaba ocurriendo en Kharkov. Obviamente hay muchos más factores como la inferioridad numérica, la escasa preparación de fortificaciones que tenían los rusos, pero por lo que comentan distintas fuentes rusas, todo ese juego tuvo un rol importante, y eso yo todavía lo recuerdo de cuando estaba reportando la guerra en su momento, no estaba reportando la guerra, pero cuando estaba haciendo la guerra en ese momento, y me imagino que muchos de ustedes también. Pero ahora vemos que la actitud es muy distinta, muy de querer mostrar mucho, y vemos cómo en la zona de Zaporilla tuvo su efecto, pero al parecer, por lo menos en lo que se ve en esta entrevista, en la zona de Kremina tuvo una importancia mucho mayor. Ahora quiero ir cerrando con distintas imágenes y distintas cosas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con unos sistemas Patriots. Antes de todo eso quiero ir a la zona de Krasnogorivka, porque se han liberado estas imágenes. De vez en cuando me gusta mostrarlas para ir graficando un poco lo que es esta guerra, específicamente las imágenes de acá, donde vemos Krasnogorivka, o lo que supuestamente es Krasnogorivka, y donde vemos el impacto de una FAB 1500. Y muestro esto para que entiendan de vez en cuando, o para mostrar de manera más gráfica de vez en cuando, las herramientas que utiliza cada bando. Y las bombas FAB 500, FAB 1000, FAB 1500 cada vez son más protagonistas en esta guerra, y de vez en cuando es importante mostrar la devastación que pueden causar este tipo de elementos. Acá podemos ver las consecuencias del ataque y se puede ver que la explosión fue bastante contundente. Otra imagen bastante interesante que fue liberada en el último tiempo tiene que ver con el frente de Zaporilla, y es de ciertas fortificaciones en Zaporilla que al parecer estarían creando los ucranianos, lo cual es bastante llamativo porque muchos sabemos que Rusia quiere avanzar en dirección a Rabotine, pero más profundo dentro de Zaporilla yo por lo menos no me lo imagino avanzando de momento. Sabemos que el foco de los rusos está en el este, pero está mostrando un poco más de anticipación por parte del ejército ucraniano, porque quién sabe qué puede ocurrir en los próximos 6-12 meses si es que los rusos realmente quieren empujar en esta dirección. E ir preparándose es algo bastante positivo en consideración a las constantes críticas que hemos hecho justamente a todo lo que ha hecho Ucrania en relación a la preparación de fortificaciones a lo largo de esta guerra. Y aquí me refiero específicamente a no hacer mucho, así que es algo bueno por parte de Ucrania, es ir anticipándose a todo esto, y simplemente quería mostrar estas imágenes de aquello. Y por último vamos a ir a lo que es la zona de Pokrovsk. Pokrovsk es este pueblo, esta ciudad de acá, un punto logístico muy importante para los ucranianos, que se encuentra alrededor de unos 40 kilómetros de las líneas rusas, si es que no me equivoco, más o menos eso. Déjenme verificarlo acá. Y claro, son 39 kilómetros, kilómetros. ¿Y por qué más nos vamos a esta zona? Bueno, se han liberado distintas imágenes a lo largo de las últimas horas de la destrucción de distinto equipo de sistemas antiaéreos ucranianos, y al parecer esto fue geolocalizado en la zona de Pokrovsk. Ya les voy a mostrar las imágenes. Lo que podemos ver acá es un video de lo que es un impacto de un misil Iskander ruso contra lo que son sistemas de defensa antiaérea ucraniana.
son imágenes bastante fuertes. Vemos que efectivamente hay un par de sistemas destruidos. Vemos que la explosión es bastante contundente, lo cual no solamente tiene que ver con el misil, sino que también tiene que ver con las distintas municiones antiaéreas que terminan luego explotando también. Y lo que es llamativo es que en las imágenes iniciales se dice que todos estos sistemas son los S-300, los cuales son sistemas antiaéreos de fabricación soviética. Sin embargo, luego fuentes rusas e incluso ciertas fuentes ucranianas comenzaron a decir que esto no es un sistema S-300 y que específicamente son baterías Patriot. Y he visto como, por ejemplo, también periodistas pro-ucranianos como Julian Robke señalan que estos son sistemas Patriot. La verdad es que, francamente, yo no conozco estos sistemas lo suficiente como para ver los restos y decir qué es qué, pero lo que dicen las versiones que afirman que estos son sistemas Patriot es que estas son 2 lanzaderas de sistemas Patriot que han sido destruidas. Y a lo que quiero ir yo ahora mismo, más allá de si es que eran sistemas S-300 o sistemas Patriot, eso quédense ustedes para decidir qué quieren creer al respecto de todo aquello. Todavía hay fuentes ucranianas que afirman que estos no son Patriots, que son S-300. Lo que me llama la atención a mí es lo mismo que comenté con el sistema HIMARS, que fue destruido específicamente también con un Iskander hace un poco tiempo. Y en aquel momento yo dije que esto era un triunfo bastante importante por parte de la inteligencia rusa o un error bastante grande por parte de quienes están al mando de la logística ucraniana. Y viendo esto me voy como en ese mismo caso un poco por la segunda opción, porque estamos viendo sistemas antiaéreos relativamente cerca del frente. Bueno, eso quizá para limitar la operación de aviones rusos en la zona de Avdiivka, así que no se les puede culpar tanto, pero sistemas, ya sea que hayan sido distintos sistemas S-300 o distintas lanzaderas de un sistema Patriot, tan cerca de cada una, no lo encuentro muy lógico. Estaban prácticamente a 10 metros y es la misma crítica que hace Julian Robke, este periodista pro-ucraniano, alemán pro-ucraniano, en su Twitter. Y claro, es bastante llamativo, es un error bastante grande. Si estos realmente son sistemas Patriot, si es que no me equivoco, sería la primera vez que vemos en imágenes la destrucción de un Patriot, como 100% confirmado, lo mismo con el HIMARS. Y en tan poco tiempo, estos dos casos, y los casos que en mi opinión son errores bastante importantes de quienes asignaron estos sistemas a estas zonas, bueno, es algo bastante llamativo y es algo que llama mucho la atención. Ahora, alejándonos un poco más del frente, quiero hablar de una brecha que se está armando en Europa entre países que quieren tomar una posición más activa en relación a la guerra, como Francia, como Chequia, otros países, creo que Holanda también la podemos meter en esa misma discusión, específicamente en todo el tema de estas nuevas propuestas de comprar municiones a países no europeos, países no alineados con Occidente típicamente, lo cual es una iniciativa que puede ser, ya la he comentado en varias ocasiones, una iniciativa parche que puede ser muy efectiva, pero que no se ha estado moviendo mucho. Y todo el tema de enviar personal militar para trabajar en sectores de la guerra que no involucran combate activo, como por ejemplo el desminado. Ya he comentado mi opinión acerca de lo que tiene que ver con las municiones. El tema de enviar tropas para participar en temas de combate no activo lo encuentro una mala idea, especialmente el desminado, porque si es que se llevan a cabo esas labores durante la guerra en sí, primero se pone en riesgo esas tropas, y qué pasa si son alcanzadas con un proyectil o con una misma mina, qué tipo de desorden internacional puede quedar. No creo que realmente esa sea la intención de momento. Creo que lo he dicho en varias ocasiones, que hay mucho de hacer ruido para ejercer presión, pero quién sabe qué va a terminar pasando. Pero el tema es que también hay otros países europeos, como por ejemplo lo estamos viendo en Alemania, que son más conservadores con todo este tipo de movimientos, y otros países como Hungría, que son abiertamente más, no necesariamente prorrusos, pero desde el inicio que han sido bastante escépticos con proporcionar algún tipo de apoyo a Ucrania. Esta brecha puede ser importante, lo he dicho en distintas ocasiones, creo que más en los streams cuando hacía, pero la guerra en Ucrania realmente muestra mucho cómo se configura Europa, la Unión Europea, qué rol tiene la presión norteamericana,
qué rol tiene la iniciativa francesa, la iniciativa alemana, y estamos viendo un poco más de esto en esas discusiones. Una brecha que parece estar armándose, y veamos si es que esta brecha se mantiene solamente para la guerra en Ucrania o si es que también se puede traducir en otras materias, pero es algo bastante interesante y que me gustaría ir monitoreando en el próximo tiempo. Y bueno, eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y espero que nos veamos mañana. Adiós.